Muy queridos hermanos y hermanas de la Arquidiócesis de San Salvador y de otras diócesis hermanas que se unen a nosotros en torno a la palabra de Dios y a la vida de la Iglesia. Como saben, llegué ayer de los Estados Unidos. Anoche hice un programa donde comencé a hablar de la exhortación postsinodal sobre los jóvenes, llamada Cristo vive. Y hablamos del primer capítulo del documento. Hoy veremos el capítulo segundo. Antes de eso vamos a recordar unos pensamientos del Papa. Se le llama Twitter, son pensamientos cortos. Y en el día de ayer el Papa publicó este texto. La Iglesia es joven cuando recibe cada día la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu, cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. Esa es parte del documento que se ha publicado. Otro texto dice: si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. Con Él nos falta la esperanza. También es del mismo documento. Un último pensamiento dice: mediante la oración aprendemos a renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y a declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Uno descubre en la oración todo lo que le falta para ser un discípulo de Jesucristo. Repito este pensamiento. Mediante la oración aprendemos a renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y a declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Vamos a ver el documento del Papa que ayer se fue publicado y que tiene como título Cristo vive. El título es: los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros, dice el Papa. Capítulo segundo: Jesucristo siempre joven. Es verdad que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros, pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece. Expone el Papa Francisco en la exhortación apostólica Cristo vive, que se publicó ayer, día en que recordamos la muerte del Papa Juan Pablo II, hace 14 años. El Santo Padre aborda el tema de los años de juventud de Jesús en el segundo capítulo del documento que firmó el pasado 25 de marzo de 2019 en la Santa Casa de la Virgen en Loreto, Italia, el pasado 25 de marzo, donde le encomendó a la Virgen los frutos del sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, siendo uno de ellos este documento. El Papa escribe a los jóvenes: Jesús no les ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o desde fuera, sino desde su propia juventud, que comparte con ustedes. Y en Él se reconocen muchos aspectos típicos de los corazones jóvenes. Y propone que cerca de Él podemos beber de la verdadera fuente que mantiene vivos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros grandes ideales y que nos lanza al anuncio de una vida digna de ser vivida. El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes. El Papa señala que el adolescente Jesús, gracias a la confianza de sus padres, se mueve libremente y aprende a caminar con todos los demás. Estos aspectos de la vida de Jesús no deben ser ignorados en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes
de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría seleccionada y preservada de todo contagio. En cambio, se necesitan proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los proyecten hacia el encuentro con los demás, el servicio generoso y la misión. Luego toca el tema de la juventud de la Iglesia, dice el Papa. Francisco habla entonces de la juventud de la Iglesia y escribe: pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren envejecerla, que la quieren anclada en el pasado, que la quieren lenta e inmóvil. También le pedimos que la libere de otra tentación, creer que es joven porque se rinde a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mezcla con los demás. No, ella es joven cuando es ella misma, cuando recibe cada día la fuerza siempre nueva de la palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu. Eso está en el número 35 del documento. Es verdad que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros, pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo nos ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. La Iglesia puede ser tentada a perder su entusiasmo y buscar una falsa seguridad mundana. Son precisamente los jóvenes los que pueden ayudarla a permanecer joven. Este está en el número 37. El Papa volvió entonces a una de sus enseñanzas más queridas y explicó que la figura de Jesús debe ser presentada de una manera atractiva y eficaz. Por eso la Iglesia no debe estar demasiado concentrada en sí misma, sino que debe reflejar sobre todo a Jesucristo. Eso significa que debe reconocer humildemente que algunas cosas concretas deben cambiar. La exhortación reconoce que hay jóvenes que sienten la presencia de la Iglesia como molesta e incluso irritante. Una actitud que tiene sus raíces en razones serias y respetables, escándalos sexuales y económicos, la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben interpretar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes y el papel pasivo asignado a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana, el esfuerzo de la Iglesia por dar cuenta de sus posiciones doctrinales y éticas frente a la sociedad. Otro tema es una Iglesia que escuche más. Un tema predilecto del Papa es este, ¿verdad? Hay jóvenes que piden una Iglesia que escuche más, que no condene continuamente al mundo. No quieren ver una Iglesia silenciosa y tímida, pero tampoco quieren verla siempre en guerra por 2 o 3 temas que la obsesionan. Para ser creíble a los ojos de los jóvenes, a veces la Iglesia necesita recuperar la humildad y simplemente escuchar, reconocer en lo que otros dicen una luz que pueda ayudarla a descubrir mejor el Evangelio. Esta es el número 41. Por ejemplo, una Iglesia demasiado temerosa puede criticar constantemente todos los discursos sobre la defensa de los derechos de la mujer y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de sus reclamos, mientras que una Iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres, mientras que no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. Esta frase es muy importante, muy importante. Luego, María, la chica de Nazaret. El último tema es María, la chica de Nazaret. Francisco presenta entonces a María como la chica de Nazaret y su sí
como el de los que quieren comprometerse y arriesgarse, los que quieren apostarlo todo sin otra garantía que la certeza de saber que son portadores de una promesa. Y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿sienten que están llevando una promesa? Para María, las dificultades no eran motivo para decir no, y al ponerse en juego se convirtió en la intercesora ante Dios. El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, recuerda el Papa, y nombra a San Sebastián, a San Francisco de Asís, a Santa Juana de Arco, al Beato Mártir Andrew Puyen, a Santa Catherine de Tecahuita, a Santo Domingo de Salvador, a Santa Teresa del Niño Jesús, al Beato Seferino Namuncurá, al Beato Isidoro Banja, al Beato Pier Giorgio Frassati, al Beato Marcel Calo y a la joven Beata Chiara Madano. Este es el capítulo segundo de este documento. Ya llevamos 2 capítulos presentados en forma global, ¿verdad? Iremos poco a poco desglosando este documento tan interesante y tan agradable de leer. Hoy es día miércoles y el Papa tuvo la catequesis en la Plaza de San Pedro y ahí habló de su viaje a Marruecos. Vamos a compartir lo que dijo él esta mañana en Roma. La audiencia general de hoy tuvo lugar a las 9:20 en la Plaza de San Pedro, donde el Papa ha encontrado un grupo de peregrinos y fieles de Italia y de otros países del mundo. El Santo Padre ha hablado de su reciente viaje apostólico a Marruecos. Se ha leído un pasaje del Evangelio según San Mateo en capítulo 13. Tras resumir su discurso en distintas lenguas, el Santo Padre ha saludado en particular a los grupos de fieles presentes procedentes de todo el mundo. Después ha recordado el 6º Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, convocado por las Naciones Unidas y que se celebra próximamente. El Papa dijo lo siguiente, a ver si leemos toda la catequesis o casi toda. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El sábado y el domingo pasado fui en viaje apostólico a Marruecos, invitado por Su Majestad el Rey Mohamed VI, al que renuevo mi gratitud, así como a las demás autoridades marroquíes por su calurosa bienvenida y por toda la colaboración, especialmente al Rey, ha sido tan fraternal, tan amistoso, tan cercano. Doy gracias sobre todo al Señor que me ha permitido dar un paso más en el campo, en el camino del diálogo y el encuentro con los hermanos y hermanas musulmanes. Para ser, como decía el lema del viaje, siervo de la esperanza en el mundo de hoy. Mi peregrinación ha seguido las huellas de 2 santos, Francisco de Asís y San Juan Pablo II. Hace 800 años, Francisco llevó el mensaje de paz y fraternidad al sultán al-Malik el-Kamil. En 1985 el Papa Boctigua realizó su memorable visita a Marruecos, después de haber recibido en el Vaticano el primer entre los jóvenes jefes de Estado musulmanes, al rey Hassan II. Pero algunos podrán preguntarse, ¿pero por qué el Papa va a ver a los musulmanes y no solo a los católicos? Porque hay tantas religiones. Con los musulmanes somos descendientes del mismo padre, Abraham. ¿Por qué Dios permite que haya tantas religiones? Dios ha querido permitirlo. Los teólogos escolásticos se refirieron a la voluntad permisiva de Dios. Quería permitir esta realidad. Hay tantas religiones, algunas nacen de la cultura, pero siempre miran al cielo, miran a Dios. Pero lo que Dios quiere es la fraternidad entre nosotros y de manera especial, aquí está el motivo de este viaje con nuestros hermanos, hijos de Abraham como nosotros. Los musulmanes no debemos tener miedo de la diferencia. Dios lo ha permitido. Debemos tener miedo a no
trabajar en fraternidad para caminar juntos en la vida. Es un pensamiento profundo, ¿verdad? Todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Abraham, judíos, musulmanes y cristianos. Caminar juntos, trabajar juntos. Sigo leyendo. Servir a la esperanza en un tiempo como el nuestro significa, ante todo, construir puentes entre las civilizaciones. Y para mí ha sido una alegría y un honor poder hacerlo con el noble reino de Marruecos, encontrando a su pueblo y a sus gobernantes, recordando algunas cumbres internacionales importantes que tuvieron lugar en ese país en los últimos años. Reiteramos con el rey Mohamed VI el papel esencial de las religiones en la defensa de la dignidad humana y la promoción de la paz, la justicia y el cuidado de la creación, que es nuestra casa común. Con esta perspectiva también firmamos un llamamiento por Jerusalén junto con el rey para que la ciudad santa se conserve como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, especialmente para los fieles de las tres religiones monoteístas. Visité el mausoleo de Mohamed V, rindiendo tributo a su memoria y a la de Hassan II, así como el Instituto para la Formación de los Imanes, Predicadores y Predicadoras. Este instituto promueve un Islam respetuoso de las otras religiones y rechaza la violencia y el fundamentalismo, es decir, subraya que todos somos hermanos y debemos trabajar por la fraternidad. Recordemos que hay distintas clases de musulmanes. Unos son fanáticos que sirven a Dios matando a gente, ¿verdad? Y matando con mucha crueldad. Son los grupos terroristas, ¿verdad? Otros son gente de diálogo. El Papa siguió diciendo: dediqué una atención especial a la cuestión de las migraciones, sea hablando con las autoridades como en el encuentro dedicado específicamente a los migrantes. Algunos de ellos dieron testimonio de que la vida de quienes emigran cambia y vuelve a ser humana cuando encuentran una comunidad que los acoge como personas. Esto es fundamental. Precisamente en Marrakech, Marruecos, el pasado diciembre, se ratificó el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Un paso importante de cara a que la comunidad internacional asuma su responsabilidad. Como Santa Sede hemos ofrecido nuestra contribución, que se resume en 4 verbos: acoger a los migrantes, proteger a los migrantes, promover a los migrantes e integrar a los migrantes. O sea, acoger, proteger, promover e integrar. Esto hablamos ayer también. No se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social, sino de recorrer juntos un camino a través de estas 4 acciones para construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertas a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. La Iglesia en Marruecos está muy comprometida en la cercanía a los migrantes. A mí no me gusta decir migrantes, me gusta más decir personas migrantes. ¿Saben por qué? Porque migrante es un adjetivo, mientras que el término persona es un sustantivo. Hemos caído en la cultura del adjetivo. Usamos muchos adjetivos y a menudo olvidamos los sustantivos. Esa es la sustancia. El adjetivo siempre debe estar vinculado a un sustantivo, a una persona, por lo tanto, una persona migrante. Entonces, hay respeto y no caemos en esa cultura de adjetivos que es demasiado líquida, demasiado gaseosa. La Iglesia en Marruecos, decía, está muy comprometida a estar cerca de las personas migrantes, por lo que quería manifestar mi agradecimiento y alentar a quienes se entregan con generosidad a su servicio, cumpliendo la palabra de Cristo: era forastero y me recibieron. El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana.
En primer lugar, visité el Centro Rural de Servicios Sociales, administrado por las religiosas Hijas de la Caridad, las mismas que tienen aquí en Santa María el dispensario y el ambulatorio para los niños, y estas monjas trabajan con la colaboración de numerosos voluntarios, ofrecen varios servicios a la población. En la Catedral de Rabat encontré a los sacerdotes, a las personas consagradas y al Consejo Ecuménico de las Iglesias. Es un pequeño rebaño de Marruecos, y por eso recordé las imágenes evangélicas de la sal, de la luz y de la levadura que leímos al comienzo de esta audiencia. Lo que importa no es la cantidad, sino que la sal dé sabor, que la luz brille y que la levadura tenga la fuerza de hacer que toda la masa fermente. Y esto no proviene de nosotros, sino de Dios, del Espíritu Santo, que nos hace testigos de Cristo, ahí donde estemos, en un estilo de diálogo y amistad, para vivirlo ante todo entre nosotros los cristianos, porque dice Jesús: por eso sabrán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Vamos a la conclusión de esta bellísima catequesis. El Papa concluyó su reflexión diciendo lo siguiente: y la alegría de la comunión eclesial encontró su fundamento y su plena expresión en la Eucaristía Dominical, celebrada en un complejo deportivo de la capital de Marroquí. Miles de personas de unas 60 nacionalidades diferentes, una epifanía singular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico. La parábola del Padre Misericordioso hizo que brillase en medio de nosotros la belleza del diseño de Dios, que quiere que todos sus hijos e hijas participen en su alegría en la fiesta del perdón y la reconciliación. En esta fiesta entran los que saben reconocerse necesitados de la misericordia del Padre y regocijarse con Él cuando un hermano o una hermana regresan a casa. Estoy leyendo la parte final de esta catequesis. El Papa concluyó diciendo: no es casualidad que ahí donde los musulmanes evocan cada día al clemente y al misericordioso, haya resonado la gran parábola de la misericordia del Padre. Es así, solo aquellos que renacen y viven en el abrazo de este Padre, solo aquellos que se sienten hermanos, pueden ser servidores de la esperanza en el mundo. Como ven, pues, estamos siguiendo al Papa en sus enseñanzas de cada miércoles, en su catequesis semanal. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios en este día miércoles 3 de abril? Tenemos al profeta Isaías en el capítulo 49, del 8 al 15. Aquí está la famosa frase: una madre puede olvidarse de su hijo, pero yo nunca me olvidaré de ti. Leamos el texto completo. Esto dice el Señor: en el tiempo de la gracia ya te escuché. Es el día de la salvación. Vengo en tu ayuda. Yo te formé y te destiné a ser... Vamos ya a la parte final del programa, la palabra de Dios de este día, miércoles de la cuarta semana de Cuaresma. Aquí está la famosa frase de que Dios nos ama más que una madre. Isaías capítulo 49, del 8 al 15. El texto dice así: esto dice el Señor: en el tiempo de la gracia ya te escuché. En el día de la salvación vengo en tu ayuda. Yo te ya formé y te destiné a ser instrumento de la alianza con mi pueblo, para reconstruir el país y repartir de nuevo las posesiones desoladas, para dar a los cautivos la orden de salida y sacar a la luz a los que están en tinieblas. Encontrarán praderas a lo largo del camino, cruzando las dunas del desierto, hallarán pastizales. No pasarán hambre ni sed, y no los molestarán el bochorno ni el sol, porque me mueven a compasión, y voy a conducirlos para llevarlos a manantiales de agua. Voy a abrir senderos a través de todas mis montañas, y a allanar los caminos.
Mírenlos ya venir del oriente lejano, llegan también del norte y de occidente. Otros llegan de la región de Asuán. Alégrate, oh cielo, goza, oh tierra, griten de júbilo montañas, porque el Señor dio la libertad a su pueblo, movido a compasión por los desamparados. Sion decía, el Señor me abandonó, mi esposo se olvidó de mí. Pero ¿puede una madre olvidar a su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre olvidara, yo no me olvidaré de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es hermoso, ¿verdad? Dios nos ama más que una madre. Dios nos ama con corazón de madre. Dios es padre y madre, se dice, ¿verdad? Modernamente. La imagen de Dios es el ser humano, hombre y mujer. No solo el hombre, sino hombre y mujer. Y la ternura de Dios la refleja mejor la mujer que el varón, ¿verdad? Esta palabra del amor de Dios se hace presente en Cristo crucificado por amor. Me amó y se entregó a la muerte por mí, decimos, ¿verdad? Respondemos con el Salmo 144. Es un salmo que alaba la misericordia de Dios. De nuevo me darás la vida, Dios mío. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. De nuevo me darás la vida, Dios mío. Vamos al Evangelio. Juan 5, del 17 al 30, es un texto bastante complicado. Escuchémoslo atentamente. Después de haber curado al paralítico en la piscina de Betsabá, dijo Jesús a las autoridades judías, mi Padre está todavía trabajando, yo también trabajo. Desde entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no solo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús entonces les dijo, les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, y solo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso mismo lo hace también el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y para sorpresa de ustedes, les mostrará obras más grandes. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el Padre, sino que para eso le confió todo el poder al Hijo. Así todos honrarán al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre, que lo envió. Les aseguro que el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ya pasó de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca, o mejor, que ya llegó la hora de que los mortales oigan la voz del Hijo de Dios, y los que le escuchen vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la concedió al Hijo tenerla así también, y además, por ser el Hijo del Hombre, le dio autoridad para juzgar. No se extrañen de que incluso esté cerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán, resucitando para la vida los que hayan hecho el bien y resucitando para la condenación los que hayan hecho el mal. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta.
Yo juzgo según lo que oigo al que me envió, y mi juicio es justo, porque no sigo mi propia voluntad, sino la de Él. Palabra del Señor.